Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, Bartolomé Garau Iglesias. Nací el 6 de marzo de 1942. En el año 49, el 29 de junio llegamos a Buenos Aires en el barco Tucumán, un barco argentino. Para mí fue una aventura cruzar el Atlántico 20 días, 21 días, 7 años tenía. Llegamos a Buenos Aires, estuvimos en el barrio de Boedo, que ahí mi papá tenía un hermano, tenía una fábrica de calzado en la calle Boedo justamente, y me hice de San Lorenzo, vivir en Boedo. Y aparte de ser un lugar muy especial, Boedo, ahí está La Balear, es un barrio de tango. Y vinimos a San Pedro porque comentario que en San Pedro había mallorquines, que se hablaba en mallorquín, y bueno, todo el que visita, que se tiene que ir de un lugar a otro, busca la paridad, cosa de no extrañar tan de golpe. Fui creciendo y me gustó la música y aprendí el bandoneón. Mumar li agradava la música i cantava molt bé. Mumar sabia molt de tangos perquè va fer feina a una fàbrica que feien medias de dama, de mujer, y trabajaban dos argentinas y cantaban siempre tangos. Entonces Mumar aprendió tango a raíz de que tenía compañeras que eran argentinas. Y bueno, y la música estuvo siempre presente, en casa había piano. Mi hermana estudió piano, que es profesora. Ya muchos saben, yo empecé cantando, también cantaba, estuve en orquesta, tuve varias. Y después me dediqué al bandoneón, pero a nivel como para tocar en lugares muy exclusivos, así, exclusivo de amigos, de un asado, nada a nivel profesional. Y tuve la suerte de que algún viaje que hicimos a Mallorca lo llevé. Allá toqué en algún bar y toqué en una gran despedida que hicieron las autoridades a un grupo de mallorquines que se llama Els Molidos Cont. Y tengo familia, tengo un primo que todos los días me manda bon dimecres, bon divendres, bon diumenge, y tengo un contacto permanente. Contento de estar acá en San Pedro porque hay tantos mallorquines, tanta descendiente de mallorquines. Por ahí lo entiendo, porque mi papá y mi mamá en la casa hablaban mallorquín. Eran los nativos, realmente los mallorquines mismos eran. Incluso se invitaban a comer y vamos a hacer un frit. Fulano va a hacer sodana d'en Joan, va a hacer una ensaïmada muy buena, a ver si la podemos ir a probar. Y bueno, se cocinaba mallorquín, vamos a decir la verdad. Mercedita se llama.
Un día leo el diario y decía, con ganas de poder unirnos, algo así, ¿no? De reunirnos los mallorquines, celebrar las fiestas de Mallorca, se va a realizar una reunión en Centro de Comercio, que había cedido el lugar para poder hacerlo. Fui y estaba Miguel Bordoy en un escritorio largo que todavía está en Centro de Comercio, la sala está igual, la posición del escritorio es la misma, porque es sala de reuniones esa. Y miro y lo veo a Bordoy solo, profesor de contabilidad de la escuela normal, había sido profesor mío. Y le digo, ¿acá se hace la reunión de la agrupación de los mallorquines? Me dice, sí. Digo, ¿qué pasó? ¿No hay nadie? ¿Se suspendió? No, pasá, vamos a hacerla entre dos, aunque sea. Y me hizo pasar y estuvimos charlando. Tal es así que decidimos, fue idea de él, invitáramos los mallorquines que conocíamos cada uno a una nueva reunión. Nos tomamos un tiempo y lo invitamos. Bueno, ya no éramos dos, ya después fuimos 6 o 7 y se fue multiplicando. Al poco tiempo hicimos una comida, en restaurantes lo hacíamos porque físicamente no teníamos un lugar. Ya se empezó a solicitar, a tener contacto con Mallorca, conseguimos discos para poder armar grupos de baile que se hicieron. Bailaba Katy Bordoy, la Tony Bordoy, y por ahí ya se empezó a cocinar, la sobrasada, a hacer comidas mallorquinas, Juan Puy acercaba alguna ensaimada y la cosa fue agrandándose. Y había tantos mallorquines que a muchos les gustó, nos juntáramos y ahí sí que se hablaba en mallorquín, ahí sí o sí hablaba mallorquín, porque en el año 67, 68 creo que fue, 69 por ahí, había mucha gente nativa. Monpara tenía una historia mallorquina, lo sabíamos ver. A fin de año, a fin de curso, en la iglesia San Francisco, se hacía festa. Y había sorteos, había una sala, havia un palco i una taula, havia molt de coses que s'anaven a sortear. Jo tenia un número i la meva germana també, vaig anar a la meva germana, en Angelita, i me diu, si surt el número teu, perquè jo li dije, hay un camioncito, hay un camió que m'agrada, si me toca el número meu, agafes camió. I me diu, no, el camió no, agafes plats, no voy y saco el número. Y mi hermana me dice, ¿gafas plata? Subí y agarré mitja dotzena de plats. Era más importante eso. Igual, fue en falta.